Buenos días, buen día. Bueno, como delegado internacional de Proyecto Hombre, es un honor estar aquí. Vengo de Barcelona. El lugar es espectacular. Felicidades a Proyecto Hombre Valencia por los 40 años, por invitarnos. Mi tarea es ser un poco telonero, hacer una breve introducción, 5 minutos, del panorama internacional y poder introducir bien a nuestro primer gran ponente, Phaedon Kaloterakis. Acompañado de colegas de Proyecto Hombre, de compañeros, veo bastante gente joven, estudiantes supongo. El problema mundial de las drogas tiene una magnitud inaceptable. Después de décadas de luchar para, de alguna manera, minimizar de forma significativa los problemas relacionados con las drogas en todas las regiones del mundo, incluido España, seguimos con unos índices, y Phaedon explicará más, que no son aceptables. No quiero ni imaginar si toda la labor que muchos de vosotros hacéis y lleváis haciendo durante décadas no existiese. Nos encontraríamos en un panorama, yo creo, todavía peor. Es un desafío de la humanidad. África preocupa mucho. Naciones Unidas quizá el continente que más preocupa, porque cada vez hay más población, poco mejor poder adquisitivo, por lo tanto están consumiendo más sustancias. La mayor parte de la población son niños o menores de 30 años y se calcula que en 2030 se va a incrementar el consumo, la prevalencia de drogas en el 40%. ¿Sí? En América, sobre todo en América Latina, que el consumo de drogas es un problema casi endémico, podríamos decir, tradicionalmente en México o en Colombia, pero ahora todo esto se ha ido extendiendo, los narcos, las bandas criminales, etcétera, en otros países como Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras. Preocupa mucho el auge de las metanfetaminas, sobre todo en Asia, en sudeste asiático. Pongo solo algunos ejemplos, ¿sí? No quiero hacer demagogia, pero los datos oficiales dicen que en Ucrania y en Rusia muere más gente por problemas relacionados con el alcohol que por la guerra. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que lo que esté pasando es gravísimo. Lo que está pasando hoy en día en el mundo, conflictos como este y otros quizá menos mediáticos, es gravísimo. Pero de alguna manera también ilustra como un problema que todavía como sociedad no hemos sido capaces de resolver, tiene una disonancia con la atención y la prioridad en la agenda política y social hoy en día. ¿Sí? Hay una responsabilidad que trabajamos desde lo local, lo nacional y también y cada vez más desde lo internacional. No quiero ser pesimista, soy muy optimista yo, pero creo que es importante que tomemos conciencia de que seguimos arrastrando toda una serie de problemáticas, que quizá hay otras igual o más importantes que van emergiendo, que de alguna manera impiden a veces que se nos escuche y que se nos atienda y que esto se traduzca en los apoyos necesarios. 3 ejemplos de cosas que estamos haciendo, ¿no? Pues, el otro día escuchaba que casi la mitad de las leyes o directivas que aplican y nos afectan a los ciudadanos y ciudadanas españoles no se deciden en España, sino en instituciones supranacionales como las instituciones europeas o en Naciones Unidas, en nuestro caso. Por tanto, ahí también tenemos que estar. Hay mucho modelo en Valencia ciudad, en Valencia provincia, en Comunidad Valenciana, en España hay muchísimo modelo potente que ha de alguna manera probado también eficacia, de alguna manera hay una responsabilidad también de poderlo esto explicar y ayudar a los que están formulando, implementando y evaluando también políticas sobre drogas a estos niveles. No sé si sabéis que en la Comisión Europea hay lo que se llama el Civil Society Forum on Drugs, el Foro de Drogas de la Sociedad Civil, que es un órgano
constituido de 43 ONGs de la Unión Europea, entre las cuales está Proyecto Hombre. Ahora ostento en nombre de Proyecto Hombre la vicepresidencia, y ahora pues, es un momento también muy interesante. Entre otras cosas, están los Estados miembros elaborando la próxima estrategia de drogas de la Unión Europea. Por ejemplo, están en un proceso regresivo intentando destinar más fondos otra vez a lo que se llama la lucha contra la oferta, o sea, la lucha contra el tráfico, el crimen organizado, la seguridad, etcétera, en lugar de lo que ya creo que habíamos ganado de poderlo destinar pues, a la demanda, a la prevención, al tratamiento, la integración social, etcétera. Y hay una lucha que estamos haciendo, ¿no? Y como segundo y último ejemplo, en toda esta movilización también internacional, pues tenemos el honor de coordinar una movilización masiva que se llama la Declaración de Oviedo, que nació en una primera consulta de expertos en 2023, pero que ha ido creciendo y creciendo, de más de 173 países e instituciones, más de 3.000 instituciones, entre los cuales hay gobiernos, que pide y demanda que los Estados se tomen seriamente la cuestión de la prevención e incorporen la prevención basada en evidencia en las políticas sobre drogas en todos los niveles. ¿Sí? Hace poco, en marzo, se adoptó en esta línea una resolución en Naciones Unidas, en la Comisión de Estupefacientes, donde los Estados, incluido España, se comprometía a introducir lo que se llama sistemas de prevención más eficaces en las políticas nacionales. Y aprovecho el momento para agradecer, porque muchas instituciones de Valencia y de la Comunidad Valenciana se han sumado, se han adherido a la declaración, entre los cuales el Ayuntamiento de Valencia y la Consejería de Servicios de Sanidad de la Comunidad Valenciana, entre otras instituciones. Nuestro agradecimiento, porque esto suma. Cuantos más seamos, más fuertes es nuestra voz para poder incidir en las políticas. Dicho esto, el otro día también escuchaba a un político, refiriéndose a la política global, decía: en el mundo, en la política, el humanismo se está muriendo. No sé si es exagerado o no es exagerado. En peligro de extinción, quizás sí. Pero todavía quedan unos pocos ejemplares. Y uno de ellos, y creo que quizá el principal, que ha sabido combinar durante muchos años lo que es el rigor y la profesionalidad y el humanismo, es Phaedon Kaloterakis. A ver cómo lo presento. En un minuto, ¿eh? Él es filósofo, psicólogo, todas cosas, y ha labrado su trayectoria en KCA, que es una institución, sobre todo en la parte de Tesalónica, pero en todo el país de Grecia, también muy parecida a Proyecto Hombre, para resumir, con muchos centros. Fue uno de los fundadores, Alma, tiene mucha experiencia. Lo que ahora pues, ha asumido desde hace pocos años, aunque ya estaba muy vinculado a nivel internacional, pero ahora se dedica exclusivamente a poder promover y difundir el modelo de las comunidades terapéuticas en el mundo, y lo hace en calidad de director de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas y también como presidente de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas. Se pasa todo el año viajando. Es una persona de mucha humanidad, que juega al ping-pong, pero compite, o sea, en veteranos. Es compositor, es músico, es escritor. Hace poco escribió un libro de filosofía. Entonces nos va a hablar de comunidades terapéuticas, de dónde venimos, a dónde vamos, de la situación en el mundo, algunos desafíos. Destinaremos unos minutos por si queréis hacer preguntas también. Y me atrevería a decir, para concluir, que lo más importante es lo que no va a decir. Lo que no va a decir. Es decir, es el hecho de que está aquí, es lo que es lo que ha contribuido, lo que ha dado para que otros, yo lo considero, pues, o el principal mentor en la esfera internacional hacia mi persona,
¿Entendéis? Lo que ha dado, lo que es y lo que ha hecho. Y esto no se dice, esto no se puede decir. Con lo cual esto es lo más importante, creo, de tenerlo hoy aquí. Entonces, medio minuto más, lo voy a acabar de presentar en inglés. Nos vamos poniendo esto, los headphones, a ver si funciona y damos paso a Faidon. So now we are going to introduce. Bueno, vamos a presentar a Faidon Kaloterakis, que nos va a hablar hoy. ¿Funciona correctamente la traducción? Okay, so please, Faidon. Faidon. Buenos días. Buenos días. Yeah, okay, all right. That's how it is. Well, we're very good friends. Bueno, somos muy amigos y de hecho nos conocemos desde hace muchos años, así que no creáis nada de lo que ha dicho al presentarme. Somos buenos amigos, solo lo he dicho por amistad pura, pero bueno, muchas gracias, Oriol. Me gustaría dar las gracias al Proyecto Hombre Valencia por invitarme, que hoy es un grandísimo honor. También me gustaría agradeceros la hospitalidad, que es fantástica. Vicent vino a recogerme al aeropuerto con Fernando y fuimos al hotel y bueno, me dio unos folletos con el programa en inglés y mapas y cosas que hacer en Valencia. Espectacular. Y me encantan los mapas, soy de la vieja escuela, así que abrí este mapa genial y vi, escrito a mano, con un bolígrafo que ponía hotel. Escribió el hotel en el que estaba, la ubicación. Y la hospitalidad está en esos pequeños detalles. Con lo cual estoy muy agradecido por vuestra hospitalidad. Gracias. Sé que ayer fue un día muy triste para la ciudad de Valencia. Estuve caminando y delante del mercado central había gente vestida de negro, con paraguas negros. La verdad que fue bastante emocionante. Pero a la vez, Valencia es una ciudad que da esperanza a muchos. Y tuve la oportunidad de visitar la comunidad terapéutica ayer, que está justo al lado de un hospital. Y lo que vi fue, y no exagero, pues fue alucinante. Me pude reunir con miembros de la comunidad, con algunos colegas y fue genial. Así que enhorabuena por vuestro 40 aniversario y os espero al menos 40 años más y otros 40 más. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Mi objetivo hoy va a tener dos funciones. Por una parte me gustaría informaros acerca de lo que está ocurriendo a escala global en todo el mundo y lo que está ocurriendo también con las comunidades terapéuticas. También a nivel mundial, pero también me gustaría inspiraros, especialmente porque estamos hablando entre colegas y explicar lo que hacemos no es sencillo y tampoco es sencillo en sí mismo lo que hacemos. Vemos, digamos, el lado oscuro de la luna, vemos el lado oscuro de la humanidad y no es sencillo llevártelo contigo, así que necesitamos mucho coraje. Por ello espero que esto sea de inspiración, porque en ocasiones parece que estamos como sosteniendo el mundo. Y este es el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen. Es de 2024, pero se refiere al año 2023. Y como pueden observar, contamos con hay 316 millones de personas que consumen drogas y 64 millones de personas tienen un problema de adicción a las sustancias. Lo que me preocupa realmente es que de estos 64 millones de personas, 1 de cada 8 hombres recibe tratamiento. Pero para las mujeres, y esto es increíble, es que 1 de cada 18 recibe tratamiento solamente.
Y esta gráfica representa a la gente que está bajo tratamiento. Mirad la marihuana, por ejemplo, mirad el uso del cannabis, que es el verde claro. Mirad a la gente que está bajo tratamiento. No pensamos en el cannabis así, pero mirad, representa muy bien lo que está ocurriendo alrededor del mundo, y lo que es todavía más indicativo es el alcohol, que está en todas partes, porque es parte de la cultura del sur de Europa. El alcohol, digamos que es una droga silenciosa y no es fácil de superar esa adicción. Tal vez sea la más compleja en mi experiencia. Sencillamente hablo de mi experiencia, no de resultados concretos, pero se puede ver reflejado en todos los países. Principalmente hablamos de sustancias más exóticas, por así llamarlas, de las que son ilegales, y nos olvidamos del alcohol. Pero el alcohol se ha convertido en un problema enorme también a escala global. En 2016, en abril de ese año, tuvo lugar algo muy importante en la ciudad de Nueva York. En el edificio de las Naciones Unidas, el ANGAS 2016, que significa la Asamblea General de la ONU, que celebró una sesión especial sobre drogas en abril. Gracias, Oriol, por haberme traducido esto. Pero bueno, tuve el honor de estar allí, y por primera vez, y esto es lo importante, todos los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en que la adicción es principalmente un problema de salud. Esto fue la primera vez. Crearon un documento de 28 páginas, pero lo principal es que sí, reconocimos que las drogas no es un crimen, puede generar crimen evidentemente, pero principalmente es un problema de salud para todo el planeta, lo cual es sorprendente. Es fantástico. Aquí, como pueden ver, pues es un trastorno de salud complejo y multifactorial, ya que suena algo hipócrita, porque hay muchos países que no tienen el tema de las drogas bajo el Ministerio de Sanidad, lo tienen bajo el Ministerio de Justicia o del Ministerio de Interior. La gente pues tiene condenas de prisión, o incluso en algunos países existe la pena de muerte para los drogodependientes, y nuevamente por eso es sorprendente que hayamos llegado a esta conclusión. Y para daros un ejemplo, hace 15 años en algunas provincias en China, el 26 de junio, que es el Día Internacional contra las Drogas, se ejecutaron a diversas personas con un tiro en la nuca, y lo que es peor, el gobierno hizo que las familias de los fallecidos pagaran por las balas. No hace mucho, en las Filipinas, tuvimos al presidente Ricardo Duterte, y estimamos que mató alrededor, entre sus policías y organizaciones paramilitares, a más de 30.000 personas que consumían drogas. Cuando ascendió al poder, se pueden ver esos vídeos en YouTube, en el que dice la bahía de Manila, tienen mucho hambre, así que les voy a dar de comer a drogadictos. Y este fue un presidente que fue elegido democráticamente de un gran país como son las Islas Filipinas. En cierto punto llegó a un 80% de popularidad. Gracias a Dios, ahora mismo está en La Haya siendo procesado y esperando a ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer todo lo posible, y por eso la prevención es fundamental. Y también el hecho de que la adicción, como hemos mencionado, es principalmente un problema de salud. Pensamos que el modelo biopsicosocial es el que ayuda principalmente a la gente, luego entraremos en detalle. ¿Y qué ocurre con las asociaciones terapéuticas y estas comunidades? Nuevamente, hace 10 años nos reunimos en Mallorca, en España, y esto es algo que creó Proyecto Hombre. De hecho, pienso que Proyecto Hombre es una de las mejores organizaciones a nivel mundial. No únicamente a nivel internacional, pero por lo que vi ayer, por ver el trabajo que Proyecto Hombre está haciendo en España.
Es alucinante el trabajo que hacéis y en formas tan distintas. Bueno, fuisteis los creadores y Oriol creasteis este evento en Mallorca en el que creamos un texto, la Declaración de Mallorca, que establece que cualquier organización que quiera hacerse miembro de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas tiene que firmar esta declaración. Y esto es la piedra angular de las comunidades terapéuticas. Y dice que las comunidades terapéuticas requieren equipos profesionales interdisciplinarios, hacen falta psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, expertos por su propia experiencia, gente que haya atravesado los programas, él o ella misma, que ahora se pueden convertir en buenos terapeutas para abordar la complejidad de la adicción dentro de un marco biopsicosocial. Evidentemente, la adicción es muy compleja. Hay muchas dimensiones, financiera, política, legal, espiritual, pero las tres dimensiones que realmente son importantes es la biológica, la psicológica y la social. Hay una dimensión biológica, evidentemente, y creo que uno de los mejores descubrimientos de los últimos 20-30 años científicos, tras enviar al ser humano a la Luna, es la habilidad de ser capaces de escanear el cerebro, de entender cómo funciona el cerebro, ver cómo trabajan las neuronas y las sinapsis y conexiones que tienen lugar, cómo funciona la dopamina, etcétera. Así que sabemos que la adicción también es una enfermedad del cerebro, no únicamente, sino también una enfermedad del cerebro, con lo cual hay un elemento biológico muy relevante a la hora de tratar con la adicción, pero también existe un elemento psicológico. Hace unos años, un familiar, mi tío, que tenía 80 años, vino a mi oficina y estaba llorando y me dijo: Fedon, solo estoy contento cuando le doy hecho una moneda a las tragaperras. Solamente estoy contento cuando uso las máquinas tragaperras. Y creo que es algo trágico. Es algo que una persona con 80 años, su mujer le obligaba a dormir en el coche, no confiaba en dejarle dinero porque se lo iba a gastar en el juego. ¿Por qué? Para calmar ese dolor interior, el trauma, la vergüenza. Y mientras jugaba, pues conseguía escapar de todos estos problemas. Con lo cual, la adicción es un gran anestésico. Por ello, cuando escoges esto como comportamiento, porque se trata de un trastorno de comportamiento, no sientes el dolor, te sientes bien. Evitas el dolor. Es una forma en la que, pues, de autoterapia, digamos. Por eso pensamos que la adicción no es la causa raíz del problema, sino un síntoma. Es como la fiebre, no es el virus que ha causado la enfermedad, sino es la fiebre. Por ese motivo tenemos que centrarnos en el tratamiento. Así que cuando tratamos con el trauma, cuando te enfrentas a él, a tu dolor, a ti mismo, ya no te hace falta ningún tipo de muleta en tu vida. No te hace falta la droga, no te hace falta el juego, nada. No necesitas una adicción, una relación adictiva, y eres libre, porque la adicción es la esclavitud y lo opuesto a la esclavitud es la libertad, con lo cual existe un elemento psicológico muy potente, pero también hay una dimensión social que es muy importante, que está relacionada con la forma en la que escogemos como sociedad, como comunidad, como la humanidad, cómo escogemos la forma de vivir que queremos. La gente lleva usando sustancias en la antigua Grecia, evidentemente, en la antigua Roma. Los asirios inventaron la cerveza. Los aztecas en México comían la hoja de coca, o con un tipo de chocolate también que tenía coca. Los incas también, pero es algo que hacían y era parte de su ritual religioso, con un marco temporal completo que duraba un día. Por ejemplo, las orgías de dionisíacas también bebían alcohol 1, 2 o 3 días seguidos y luego volvían a su vida normal, al trabajo, etcétera. No se trataba de algo que era un gran problema social como lo es hoy en día. Pero ¿cuándo cambió todo esto? Normalmente digo que tenemos que culpar a el vapor.
el descubrimiento del vapor como fuente de energía que cambió la forma en la que cambiamos tan drásticamente, de forma tan dramática, que pues tuvimos esta evolución, aunque no fue una revolución sangrienta. Hablamos de la revolución industrial, por supuesto. Teníamos comercio gracias al vapor, así que había un gran movimiento de personas. No únicamente íbamos ya a caballo o a pie, sino que podíamos ir del punto A al punto B y ya teníamos fábricas también, con lo cual, ¿qué ocurre? La gente se iba del campo, se iba de sus pueblos y dejaban su hábitat natural y se iban a la ciudad. Pensemos en Charles Dickens y en sus obras, Oliver Twist, David Copperfield, Una historia de Navidad. Grandes ciudades como Londres, sucias, que olían muy mal, con epidemias, con pandemias, con crimen, con niños pequeños deambulando por las calles, y los podíamos encontrar a miles. Es algo terrible, ¿verdad? Y la gente, el individuo, se siente como que no es nada, como una pequeña hormiga, aislado de su entorno natural, de su pueblo, aislado de los demás. Se siente solo, incluso aislado de sí mismo. ¿Y qué hace esa persona? Se ponen a beber alcohol. En China utilizaban el opio. Así que al final del siglo XIX teníamos un enorme consumo de sustancias y por primera vez podemos hablar de una adicción como problema social. Está relacionado con el modo en el que elegimos vivir como seres humanos. Por ese motivo, creo que las comunidades terapéuticas son muy eficaces, ya que si el problema está relacionado con la forma en la que vivimos como grupo, como sociedad, como comunidad, la solución puede venir por parte del grupo también, de la comunidad. Por ese motivo, son una de las formas más eficaces de tratar las adicciones, que son estos grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y las comunidades terapéuticas. Una comunidad terapéutica, esto es de mis colegas australianos, es una instalación de tratamiento en la que la comunidad en sí misma, a través de la autoayuda y apoyo mutuo, es la forma principal en la que se promociona, se trata este cambio personal. Y ayer mismo en el hospital, es algo que comenté y es un secreto, que a voces, vaya, que la comunidad terapéutica enseña a los miembros a utilizar la comunidad para cambiar mi propia vida. ¿Entendéis? Lo vuelvo a repetir. La comunidad es la escuela, es un colegio que me enseña al miembro, al alumno, cómo utilizar el grupo para que pueda cambiar mi vida. Esa es la magia. Vale, ¿cómo comenzó todo? Hay, digamos, históricamente tres vertientes. En primer lugar, podemos hablar desde el campo de vista de la educación, el trabajo social. Pensemos en Dickens, nuevamente, lo que he mencionado, el vapor, en el que tenemos a miles de adolescentes que van solos por las calles, que cometen crímenes en general. Y los londinenses dijeron, tenemos que hacer algo. Y existe alguien llamado Baden-Powell, un nombre bastante raro incluso para un inglés, pero hay un grandísimo compositor que toca la guitarra en Brasil, así que bueno, no, son personas diferentes, no confundáis al guitarrista brasileño con este señor, que era un antiguo coronel de la Armada Británica, y dijo, tengo una idea, voy a hacer un ejército de jóvenes, los voy a vestir en uniforme militar, les voy a dar instrucción, les voy a dar un propósito, les voy a dar muchas reglas, voy a cambiar su vida. Y entonces sus vidas tendrán un significado. Y creó los Boy Scouts, el señor Baden-Powell. Pero para algunos en Inglaterra, especialmente trabajadores sociales y educadores, profesores, principalmente de la izquierda política, que no les gustaba esta idea militar del uniforme, cuadrarse como los Boy Scouts, etc. Así que, ¿qué hicieron? Crearon comunidades en las que los propios niños podían tomar sus decisiones. Muy democrático, y por este motivo se le llama la República de los Niños o la pequeña Commonwealth. Una de las figuras más prominentes de dicho movimiento en Inglaterra al final del siglo XIX fue Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Vale,
damos un paso adelante y vamos a las instituciones de salud mental de la Segunda Guerra Mundial. La gente desertaba de los ejércitos y los ingleses, como son civilizados, pues no los ejecutaban, sino que los ponían en hospitales psiquiátricos. Y luego también había gente que volvía de la guerra muy traumatizada y también acababan en estos hospitales psiquiátricos. Y allí, bajo el liderazgo de Maxwell, Jones, Tom Main, Harold Bridger, organizaron a todos estos antiguos soldados, 600, 700, en comunidades terapéuticas. Les dijeron: podéis tomar vuestra vida en vuestras propias manos. Los organizaron en grupos y así es como comenzó el tratamiento. No tenían que consultar con expertos. Se trataba de algo que fue muy revolucionario. Fue únicamente un movimiento antipsiquiátrico, por así llamarlo. Y no le gustó mucho al establishment médico en aquel entonces. Estamos hablando del año 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez tuvimos el uso de la palabra comunidades terapéuticas, que aparece en el diario de Thomas Main, uno de los psiquiatras y educadores de Londres, que utilizó el término por primera vez. Y esto es lo que dijo. Lo voy a leer para que veáis lo revolucionario que fue. El facultativo, el médico, ya no es dueño de sus, entre comillas, pacientes. Se entregan a la comunidad, que debe tratarlos y que es propietaria de ellos y de él o ella. El médico es parte de la comunidad, igual que los otros, está diciendo. Los pacientes ya no son sus niños cautivos, obedientes en actividades propias de una guardería, sino que desempeñan papeles de adultos sinceros y son libres de alcanzar responsabilidades y opiniones relativas a la comunidad de la que forman parte. ¿Entendéis lo radical que fue esto para aquel entonces? Revolucionó todo. Esta es la mayor diferencia. En una comunidad terapéutica sí que tomas la responsabilidad de tu propia vida, no eres el receptor pasivo de un servicio. Por ese motivo es un enfoque holístico. Volvamos a este diapositivo un momento. Esta comunidad terapéutica no está relacionada con la adicción. La primera vez que las tuvimos, estas comunidades terapéuticas para la gente con problemas de adicción, fue en el norte de California, en Santa Mónica, a finales de los años 50, en el que apareció el señor Charles Dederick, un señor acaudalado de negocios que pues era adicto al alcohol y a la heroína, con lo cual reunía gente en su casa y se convertía como en una comunidad, en grupos anónimos de ayuda, y decían: hola, soy Fedon y soy alcohólico, etcétera. Hola, soy Oriol y soy adicto a las drogas, etcétera. Ya sabéis cómo va. Estos monólogos. Y alguien un día vio esto y dijo: vale, pues ayer estaba pasando por un bar, el bar en el que solía beber, y no pude resistirme y volvió a beber. Entonces alguien le dice: ¿por qué pasaste por esa calle? Ve, usa otra calle para caminar, así no tienes que pasar por el bar. Y empiezan a hablar y a debatir. Así que estas pequeñas confrontaciones lo cambiaron todo. Lo llamaron el juego que harían todos los jueves en California. Y esto cambió por completo la actitud y la perspectiva. Y este fue el inicio de la primera comunidad terapéutica para aquellos que eran drogodependientes en los años 50. Y el nombre es Synanon. Fue el primer nombre de esta comunidad terapéutica. Quería decir seminario, pero bueno, en vez de seminario dijo Synanon, que en inglés se parece a seminar, entonces así se quedó el nombre. El señor Dederick, que veis en la foto, es quien lo empezó todo. Y dice, por cierto, es muy famoso Chuck Dederick por otra frase que dijo, ya que dijo que hoy es el primer día del resto de tus días. Dijo algo así, seguro que lo habéis oído, o versiones similares. Pero también dijo que Synanon no es un tratamiento de drogas. Es una escuela donde la gente aprende a vivir bien. Dejar de consumir droga es solo un efecto secundario. Comunidad terapéutica, en resumen. Dentro de una familia no es un tratamiento. He aprendido a vivir bien, he aprendido a amarme a mí mismo por elección propia, a cambiarme a mí mismo. He aprendido a amar a otros. Tengo que relacionarme conmigo mismo. He aprendido a también relacionarme con otros.
Y es así de sencillo. No me hace falta la heroína, no me hace falta la cocaína o el alcohol, o no me hace falta el juego, nada. Eso es de lo que tratan las comunidades terapéuticas. Estoy contando el tiempo, a ver cuánto me dan. Bueno, siempre hay que adaptarse a las necesidades, ya que los medios terapéuticos están cambiando y están haciendo muchísima investigación. Hacemos mucha investigación rigurosa. Hay mucho aprendizaje académico, la gente que estudia, investiga a nivel académico, en academia. También la reducción de daños, la prevención, y tratamos a poblaciones especiales, a adolescentes, a madres jóvenes con hijos, a presidiarios, gente con comorbidades de tipo médico. También adicciones de comportamiento como el juego, por ejemplo, que tratamos en las comunidades terapéuticas. Y esta es la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Tenemos algunas regionales, solo nos falta una en África, pero estamos trabajando en ella para crearla pronto. Y también a nivel europeo tenemos la Federación Europea, que es IWADOR, que es el brazo investigativo, es el grupo de trabajo de la Unión Europea sobre investigación orientada a las drogas, pero es la primera red internacional de investigación sobre las adicciones a nivel europeo. Las comunidades terapéuticas son las que primero comenzaron a trabajar a nivel europeo. Nuestras actividades, conferencias que hacemos, la última que tuvo lugar en Brasil en 2024 y la anterior tuvo lugar en la India. Aquí podéis ver un poco el historial de las conferencias que hemos tenido. Siempre sale España un par de veces, como veis, y también la bandera de Grecia únicamente una vez, pero bueno. Y estamos afiliados con las Naciones Unidas, con otros cuerpos también. De hecho, el mes que viene, en noviembre, tenemos una serie de 6 webinars diseñados para nuestros colegas en África. Van a ser en inglés, con lo cual serán gratuitos también. Y la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas os invita a participar, aunque no seáis de África, no hay problema. Pero podéis comprobarlo, entrad en la web de la WFTC y podréis entrar en estos seminarios que tienen lugar cada martes de noviembre, y los últimos 2 jueves de noviembre son por profesionales muy cualificados, así que os lo recomiendo, y son de todo el mundo. Tenemos también publicaciones, tenemos también un boletín informativo al que os podéis firmar, apuntar, es semanal si queréis conocer lo que está haciendo la Federación. Y lo que planeamos para el futuro es que en mayo tendremos un simposio en Génova, en la que vamos a crear un manifiesto sobre la continuación de lo que se hizo en Mallorca y lo que se ha hecho este año en Valencia. Y este será el siguiente paso que daremos en Italia, en el que también trataremos de establecer una federación en África, como he mencionado. También vamos a lanzar un jornal internacional, una revista internacional sobre adicciones terapéuticas, y también un máster universitario junto con la Universidad de Chipre y una universidad en Brasil, para trabajar sobre las comunidades terapéuticas, que se podrá realizar online, y os podéis unir también. Si queréis hacer una foto del código QR para el boletín semanal, si os queréis apuntar, suscribir. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero bueno, el reto, un momento, vuelvo, que había gente con el móvil. Vale, el reto, las drogas sintéticas y adicciones de comportamiento. Esto es algo genial, en el sentido en el que ahora mismo las sociedades, incluso los gobiernos, vienen y nos dicen: ahora mismo necesitamos más que nunca estas comunidades terapéuticas. La metadona no es suficiente, aunque si vemos que genera esta redacción, creo que no lo había mencionado también, y tenemos que tener este tipo de tratamientos sustitutivos. Pero, ¿qué hacemos con las drogas sintéticas? No hay sustitución para el alcohol, para el juego. Con lo cual, las comunidades terapéuticas están en auge. Necesitamos que la gente se recupere para que se liberen de las adicciones, con lo cual pues tenemos muchísima demanda, como os podréis imaginar. Pero bueno, todo tiene que estar basado en las pruebas, basado en la evidencia,
ya que el tratamiento funciona. Y os voy a presentar muy brevemente del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Establece que el modelo de tratamiento residencial más conocido es la comunidad terapéutica. Pero bueno, es algo que seguimos desarrollando. Pero estoy pasando rápido, os pido disculpas. Este es un estudio en Grecia de hace más de 20 años, un estudio antiguo, pero es algo que os presento por tres motivos. El primero, porque sigue siendo uno de los más grandes a nivel mundial, tal vez el mayor en cuanto se refiera a medir la efectividad del tratamiento en comunidades terapéuticas, y también el hecho de que fui parte del grupo de trabajo, con lo cual lo conozco de pe a pa, y fue el Colegio Nacional de Salud Pública, y también es muy relevante a escala cultural, porque somos el sur de Europa, con lo cual creo que puede traducirse bien a mis colegas españoles. Revisamos a la gente, los tratamos de nuevo a los 5 años después de su ingreso, con lo cual tratamos de entrevistarles 5 años después de su paso, y seguimos el ASI, el instrumento de versión de seguimiento, y esto fue los datos que obtuvimos. Tuvimos a 551 personas, logramos encontrar a 483, y el 77.1 tuvo un ratio de respuesta positivo. Es mucho mayor que los otros estudios de eficiencia que se han hecho a nivel internacional. Voy a pasar muy rápido. Esta es la diapositiva importante. Aquí veis 3 columnas. La última de ellas, que veis este color rosado o rojo, porque soy daltónico. La primera está relacionada con la abstinencia. La gente que estuvo en una comunidad terapéutica durante al menos un año, vemos aquí 73,50 pone. 73,5, sí. De los mismos 5 años después seguían sin consumir drogas. 5 años después, un 73,5%. Es increíble, pero al menos estuvieron en una comunidad terapéutica durante un año. El segundo de ellos trata sobre la criminalidad. Es muy breve, únicamente muy pocos de ellos estuvieron involucrados en criminalidad, y el tercero está relacionado con el desempleo. Ahora mismo hay una crisis económica, lo sabemos, pero muchos de ellos sí que tenían empleo. Nuevamente, esta gente que estuvo en esta comunidad terapéutica por lo menos un año, con lo cual las pruebas son estas. El tratamiento funciona, las comunidades terapéuticas son bastante eficaces. Y este es un libro que recomiendo porque habla de la epidemia opioide en Estados Unidos, especialmente en el fentanilo, y también el modelo de comunidades terapéuticas. Yo participé en unos capítulos, así que bueno, para cerrar, ¿conocéis esta película? Mi gran boda griega. ¿Cuánta gente la ha visto? Mi gran boda griega. Vale, perfecto. Pues en esta película aparece este personaje que piensa que todas las palabras en inglés vienen del griego. Yo soy casi como él, casi. No exactamente igual, pero bueno. Pero sí que pienso que hay muchas palabras que vienen del latín y del griego. Pero hoy quiero compartir con vosotros 3 palabras para cerrar la presentación. Como vemos aquí, filosofía es sabiduría, y filo significa amigo o amistad. Es decir, psiquiatría, psique, yatriki, medicina, alma, psicología. Sabéis por dónde voy, ¿no? Pero bueno, la primera palabra es agape, que significa amor. Y en griego tenemos 3 palabras para decir amor. Una de ellas es eros, que es el amor romántico, sexual, erótico. La segunda es filia, como filosofía, el amor por algo. O la amistad, que me gusta algo. Pero el amor, digamos, es agapi. Y agapi en griego es una elección. No es un sentimiento, no es una emoción. No estoy desechando las emociones, pero el amor es una elección. Yo elijo amarme a mí mismo. Elijo amaros a vosotros. Tenedlo en mente, es muy liberador si lo pensáis, porque las relaciones se construyen sobre esta presunción de que el amor es una elección.
La segunda de ellas es la palabra idiota. Idiota en español, ¿no? Idiota, ¿verdad? Idiota. Another Greek word. Otra palabra que viene del griego antiguo. Y es interesante porque en griego no significa estúpido. En griego, incluso a día de hoy, la Grecia moderna significa privado, ser una persona privada. Hablamos, por ejemplo, una empresa privada, por ejemplo, en griego. Pero si eres privado, si no te abres al resto, significa que al final eres un idiota, eres estúpido. Esa es la idea. Nos necesitamos los unos a los otros. Mi mentor canadiense en Toronto, Tim Office, me decía, no hemos sido creados como humanos, hemos sido creados como cohumanos. Somos quienes somos gracias a ti, gracias a esa otra persona que veo. Y veo que tú eres como tú eres y veo que me ves como soy. Somos animales políticos, como diría Aristóteles, parte de la polis, de la ciudad, de la comunidad. De otra forma, somos simples idiotas, así que lo que os digo es, no seamos idiotas, no necesitamos unos a otros, yo a vosotros y vosotros a mí, profesionalmente, en academia, quien hace estas operaciones de corazón, quien hace diferentes tratamientos, así que vamos a centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide, de otra forma seremos idiotas. En las comunidades terapéuticas decimos, ¿puedes hacerlo? Sí, es tu elección, pero no puedes hacerlo solo. Somos un equipo, es un trabajo de equipo. Así que la última palabra, y tal vez sea la más importante, ya que realmente cambió mi perspectiva sobre mi profesión. Digamos que es algo más existencial, que es la palabra therapon, que es terapia o terapeuta. ¿Cuántos de vosotros y vosotras sois terapeutas aquí? No tengáis vergüenza, podéis levantar la mano. Vale, más de la mitad. Muy bien, estupendo. ¿Sabéis qué significa la palabra terapia o terapeuta en la antigua Grecia? Por primera vez apareció en el texto de la Ilíada de Homero. ¿Recordáis la Ilíada, la Odisea, las guerras de Troya, Helena de Troya, el caballo de Troya? ¿Os acordáis, no? Vale, perfecto. Un terapeuta en la Ilíada no es un terapeuta como lo somos nosotros, sino es el sirviente de un guerrero que iba a luchar a las batallas. ¿Y qué hace este terapeuta? ¿Qué hace este sirviente? Le ayuda al guerrero a vestirse con su armadura porque era muy pesada, era de un metal pesado, el escudo, la lanza, así que le ayudaba al guerrero a vestirse. Y cuando me di cuenta de esto, dije, lo que hago tiene todo el sentido del mundo, porque en muchas ocasiones tenemos la tentación de jugar a ser Dios, de jugar a ser el Salvador, que la gente viene a mí y sé que también vuestra experiencia, Fedon, muchísimas gracias por salvar a nuestro hijo. Esto es una gratitud y es algo fantástico y lo acepto muy humildemente. Pero dentro de mí sonrío y me digo, ¿de qué están hablando? ¿Pero qué dicen? Yo creo en Dios, es una preferencia personal, así que rezo, pero incluso con ayuda de Dios no me puedo cambiar, sigo haciendo las mismas cosas estúpidas una y otra vez. No puedo cambiar la forma en la que soy, ¿cómo puedo ayudar a otra persona? Pero es muy peligroso también pensar que eres Dios, porque cuando la gente nos confía con su salud mental, emocional, física, con sus vidas, en cierto modo, es un regalo para nosotros, es un regalo precioso, que es la confianza, es una responsabilidad, es un privilegio. Y este es un regalo sobre el que se puede abusar, y lo he visto a través del abuso de poder en las comunidades terapéuticas, porque pensamos que somos muy importantes, que somos Dios. No, esto no es así. Todo lo que somos es sirvientes. Mi responsabilidad es equipar a la persona que me confía su vida de la mejor forma posible para que esa persona pueda ir a luchar por su vida. Y perderá, y puede que muera, o puede que gane, y la victoria será suya. Y mi responsabilidad es únicamente de equiparle de la mejor forma posible. Mi responsabilidad es la de servir a esta persona, es la de ser un terapeuta, un sirviente.
y esto lo cambia todo. Y me gustaría acabar con una breve historia personal. Al principio no sabía si compartirla, pero he pensado que tal vez sea de inspiración y que muestra lo que hacen las comunidades terapéuticas. En 2024, mi único hermano, que también era mi mejor amigo, 4 años más joven que yo, y a los 50 años murió en un accidente de coche, con lo cual me llamaron del hospital hacia las 11 de la noche, fui al hospital y tuve que ver su cuerpo y afirmar que era mi hermano. Así que fui de una morgue a otra, del hospital, durante toda la noche, y por fin acabé en el mismo hospital del principio y el cuerpo estaba allí, así que finalmente encontré el cuerpo. Imaginaros, fue el peor día de mi vida. Y salí al parking y a las 6 de la mañana y estaba saliendo el sol. Y estaba, pues eso, os lo podéis imaginar. Sentí, ojalá me muriera. Nunca olvidaré esa sensación. Y vi a un chico, Nikos, un gitano, que solía estar en una de mis comunidades terapéuticas hace unos años. Y le dije, Nikos, vaya coincidencia, ¿qué haces aquí en el parking? Sencillamente aquí nosotros dos, a las 6 de la mañana. ¿Qué estás haciendo aquí, Nikos? Y dice, mira, mi madre no está bien, pero bueno, va a salir adelante. ¿Y tú? Digo, bueno, mi hermano ha fallecido. Y me dio un abrazo y empecé a llorar como un niño pequeño. Tal vez el mejor abrazo de mi vida, sin duda. Nunca lo olvidaré. Luego, más adelante, cuando reflexioné sobre esto, pensé, bueno, aquí ha habido una inversión de papeles con Nikos. El terapeuta se convierte en la persona que recibe. Y la persona que ha recibido, que fue miembro de la comunidad terapéutica, se convierte en el terapeuta. Es una inversión de papeles. Precioso. Y luego seguí pensando y dije, esto realmente no hace justicia a lo que ocurrió ahí. Es un poco superficial como explicación. Suena bien, pero no es suficiente. El dolor es muy democrático, el dolor no discrimina. Todos sentimos dolor y porque todos sentimos dolor, somos humanos. Y ahí es donde tenemos ese punto de encuentro. Y eso es lo que hace la comunidad terapéutica para todos. Nos reunimos ahí porque elegimos no ser idiotas, porque nos necesitamos unos a otros. Y aprendimos a amar a nosotros mismos y a los otros, a reunirnos con nosotros mismos allí, en nuestro dolor. Muchas gracias. Bueno, Vicent, nos quedan 5 minutos, ¿no? Sí. 5 o 6 minutos. Yes, I can. Thank you. Thank you, Fernando. Agradecer a Faidón mucho. No voy a hablar porque quiero ver si alguien de vosotros quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario o... Si no, le preguntaría yo. I was afraid of this. He always has questions. Me lo temía, siempre tiene preguntas. Sí. ¿Le pregunto yo? Sí. O si quieres comentar alguna cosa más, o sea, de tu experiencia
de 40 años trabajando en QCA, en la organización en Grecia. ¿Qué echas de menos? What do you miss? Del trabajo de frontline, de trinchera. Almost everything. Pues casi todo. For example, yesterday, Por I could stay ejemplo, there for hours. ayer podría haberme quedado allí durante horas en el hospital, pero bueno, me dijeron que nos teníamos que ir, pero para mí fue como una terapia para mí mismo estar ahí con los miembros, porque lo echo de menos, porque ahora tengo un papel más de gestión, de políticas con gobiernos, así que no es tan agradecido. Porque lo necesito este toque, este contacto. No únicamente con los miembros de la comunidad, sino también con las familias y también con los colegas. Ya que lo que hago es muy solitario, como papel, como trabajo. Así que echo de menos esa camaradería, ese sentimiento de comunidad. Y entonces, ahora que te ocupas de otras responsabilidades y tienes pues reuniones con personas que ocupan posiciones de gobierno, que pues diseñan políticas, etcétera, y tú vas explicando el Therapon y el Idiot, en el buen sentido, ¿eh? Pero ¿cómo convives con este otro mundo en el que la función, digamos, es otra para perseguir los mismos objetivos, ¿no? Okay, well, I think because that's why I mentioned Bueno, pain. Because deep down, all of us, por ese motivo he hablado del dolor, porque todos sentimos el dolor, incluso los políticos. even when we're at the UN level, Por ese motivo, incluso a nivel de Naciones Unidas, hay gente realmente inteligente y they experience pain. They're human. también So sienten that's dolor, what I ya que son appeal. humanos. Eso es lo que un poco intento hacerles ver, porque si lo pensamos, la gente que tiene un problema de adicción, no únicamente a sustancias, sino también conductual, de comportamiento, están al margen de la sociedad. Por ello, tenemos que hacer todo lo posible y la única forma en la que creo que se puede hacer es tratar de recalcar este factor humano, evidentemente con un argumento muy sistemático, metódico y con pruebas y decirles, mira, tenemos pruebas. Y tratar de persuadirles. Eso es todo. La semana que viene estaremos en América Latina, en República Dominicana, en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Ahí tienen muchos desafíos, hay muchas organizaciones, centros, y también hay mucha necesidad de profesionalizar las prácticas en comunidades terapéuticas en algunas regiones. Yo creo que aquí es un modelo, ¿no? España, Valencia, es un casi diría el ideal, pues, donde la modalidad de comunidades terapéuticas está absolutamente integrada dentro de un continuum de atención junto con otros recursos y enfoques necesarios. Sí, incluso estar aquí físicamente en este edificio increíble es neobizantino. Que es el propio ayuntamiento quien lo ha facilitado, y todo este evento, y es un choque de realidad. Estamos integrados, no estamos en el margen, así que hemos progresado, pero tenemos que seguir tratando de dar los pasos adecuados. Estoy muy agradecido por esta experiencia y por esta oportunidad que me da de estar aquí hoy, y me siento muy animado de estar aquí. Bien. Último comentario. ¿No os atrevéis? A ver, hay un chico, Sí, hay un chico ahí que ha levantado la mano. Ah, sí. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Fedon por la ponencia. Yo quería
preguntarle acerca del papel de la cohesión humana en las comunidades previo a una comunidad terapéutica, y si precisamente hablamos tanto de cómo la comunidad protege al individuo de esos problemas, ¿cómo ha visto, cuál es digamos, la evidencia de que una comunidad humana cohesionada, realmente unos vínculos fuertes y profundos en la comunidad protegen y previenen a la persona de las adicciones? Una pregunta fantástica. Uno de los comentarios que leí de Gilberto Llera, que habló de un artículo llamado de la cohesión a la coerción. Así que la cohesión evidentemente es muy importante, pero tal y como vi ayer, había mucha gente en el grupo con el que me reuní, con Vicente, Oriol y Fernando, y decían, esta es mi familia ahora. Y algunos dijeron, bueno, es un poco absurdo porque tenemos una familia real, pero esta es mi familia, este es mi hogar. Y es algo que es necesario si quieres dar la vuelta a tu vida. En especial al principio tienes que confiar en la gente que hay ahí, confiar en el proceso y unirte a ellos, y poco a poco haces tus propias elecciones y seguirás por tu propio camino, pero especialmente al principio la cohesión es fundamental y es algo que será muy duradero, se crean muchas amistades ahí. ¿Respondo bien a tu pregunta, sí? Gracias, Fedón, Oriol, y por esa vitalidad que nos transmite Fedón. Es decir, ha sido una conferencia no solo excelente, sino también, yo creo que vivida y contagiada.